¿Qué pasaría si pudiéramos darle superpoderes a nuestra creatividad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una forma de escribir totalmente nueva. No se trata de reemplazar el ingenio humano, para nada, sino de potenciarlo, de fusionarlo con la inteligencia artificial. Así que empecemos a explorar juntos este mundo que se está abriendo. Para entender bien de qué va esto, empecemos con una pregunta del mundo del ajedrez. Desde que Deep Blue le ganó a Garry Kasparov por allá en los 90s, casi que asumimos que las máquinas son imbatibles. Pero, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué podría ser más poderoso que la supercomputadora de ajedrez más bestia del mundo? La respuesta, créanme, es la clave de todo esto. Y la respuesta es un centauro. Hay que imaginarse a un jinete y su caballo, pero en este caso el jinete es un gran maestro de ajedrez y el caballo es una supercomputadora. La persona pone la estrategia, la intuición, esa capacidad de leer al oponente. Y la máquina, la máquina pone la fuerza bruta, calculando millones de jugadas por segundo. Lo increíble es que juntos, esta dupla ha demostrado ser invencible, ganando torneos incluso contra las supercomputadoras más potentes jugando solas. Y aquí es donde todo hace clic. Nos damos cuenta de lo que podríamos crear si uniéramos nuestra intuición para contar historias con la velocidad casi infinita de una máquina. Podríamos tener borradores en minutos, explorar ideas que jamás se nos hubieran ocurrido y quizás decirle adiós para siempre a esa temida página en blanco. Y con esto entramos a la primera parte de nuestro análisis. Ojo, no se trata solo de usar una herramienta nueva, sino de adoptar una identidad creativa diferente. Vamos a ver cómo la IA puede de verdad transformar nuestra forma de escribir. Esta frase lo resume perfecto. Básicamente, la IA es el músculo y la mente humana es el cerebro, y también el corazón. Es como si la máquina construyera la casa, con toda su fuerza, pero somos nosotros quienes decidimos cómo decorarla, qué historias se van a vivir adentro, qué la va a hacer sentir como un hogar. Esa es la verdadera esencia del escritor centauro. Pero, a ver, antes de ponernos a colaborar con nuestra nueva aliada, tenemos que aprender a reconocer sus mañas, sus tics robóticos. Es como aprender a distinguir un diamante de una imitación. Hay que entrenar el ojo y el oído para saber qué es genuino y qué, pues, no tanto. La diferencia salta a la vista, ¿no? El texto A suena pretencioso. Usa frases vacías como vasto tapiz o pilar fundamental. Intenta sonar inteligente, pero en el fondo no dice nada, no conecta. El texto B, en cambio, es pura autenticidad. Es directo, usa palabras simples y va directo a la emoción. ¿Cuál de los dos textos nos llega más? El trabajo del centauro es siempre convertir el texto A en el texto B. Y aquí tenemos a los sospechosos de siempre. La IA tiende a repetirse como un disco rayado. Su tono a veces puede ser más plano que un electrocardiograma en cero. A veces, y esto es peligroso, alucina, o sea, se inventa hechos con una seguridad que asusta. Y casi siempre sufre de verborrea. Es como esa persona que tarda 5 minutos en contar algo que podría decir en 30 segundos. Nuestra misión es ser el editor implacable de estos vicios. Bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Ahora, ¿cómo lo dominamos? No se trata de pelear con la máquina, sino de aprender los pasos de este nuevo baile. Vamos a ver el método que convierte el caos de la IA en una creación coherente y, lo más importante, con alma. Lo primero es un cambio de chip. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que escribir es una línea recta que va de la página en blanco al punto final. Ahora el proceso es un círculo, un diálogo constante. Es un ir y venir, una conversación donde empezamos a co-crear con nuestro asistente artificial. Y es más fácil de lo que suena, fíjense. Todo nace de una semilla, esa idea original que solo nosotros tenemos. Luego, la IA se encarga de la expansión, creando un primer borrador. Después, y este es el paso crucial, viene la edición, donde entra en juego nuestra humanidad para pulir, cortar y añadir nuestra voz única. Y de ahí sale el producto. ¿Que el resultado no convence? Pues nada, se reinicia el ciclo. Con la práctica, esto se vuelve súper natural. Ahora que tenemos la mecánica, hablemos del corazón del asunto. Aquí es donde pasamos de ser ingenieros a ser artistas. Ya no se trata de cómo hacer que el texto funcione, sino de cómo hacer que cobre vida, que suene a nosotros, que tenga nuestra firma. Para asegurarnos de que el texto final sea nuestro, y no de la máquina, hay una guía simple pero poderosísima. Es una especie de regla de oro para mantener nuestra autoría, y el número mágico es 30%. La regla del 30% sugiere que para que un texto generado por IA sea de verdad nuestro, es bueno modificar al menos un tercio. Y esto va mucho más allá de corregir comas, ¿eh? Significa cambiar metáforas, reescribir frases enteras para que tengan nuestro ritmo y, sobre todo, inyectar historias o detalles personales que solo nosotros conocemos.
Es una guía, no es una ley estricta, pero nos ayuda a garantizar que el texto final lleve nuestra huella digital. Ok, ¿quieren un truco un poco más avanzado? Hay algo que podemos hacer que es casi como magia. Se puede dirigir el estilo de la IA ajustando un parámetro que los programadores llaman temperatura. En palabras simples, la temperatura controla qué tan predecible o qué tan creativa y loca puede ser la respuesta de la IA. Es como ajustar el termostato del estilo. Si pedimos un texto creativo y metafórico, estamos subiendo la temperatura, dándole a la IA más libertad para ser original. Si por el contrario, pedimos un tono preciso y basado en datos, estamos bajando la temperatura, forzándola a ser más conservadora y factual. Ojo, una temperatura muy alta puede generar textos que no tengan ningún sentido, y una muy baja, textos muy aburridos. La clave, como en todo, está en experimentar. Muy bien, mucha teoría. Es hora de poner manos a la obra. Esta es la parte más importante, porque es donde todo lo que hemos aprendido se vuelve real. Aquí están las herramientas para empezar a crear hoy mismo. Todo comienza con la semilla. Pensemos por un momento en una historia que queramos contar, en una idea que nos apasione. No tiene por qué ser una novela. Puede ser algo tan simple y personal como el ejemplo. Mi abuela de 80 años aprendiendo a usar WhatsApp y los emojis que manda. ¿Cuál es esa semilla que podríamos plantar hoy mismo? Con esa semilla en mente, se construye el prompt, la instrucción. La IA es como un genio en una botella, pero hay que ser muy claros con los deseos. Un buen prompt especifica el rol que debe tomar, la idea central, el tono deseado y, algo muy importante, lo que debe evitar. Por ejemplo, evita usar clichés sobre la tecnología y la tercera edad. Recuerden, mientras más específicos seamos, mucho mejor va a ser el resultado. Y cuando la IA nos entregue su borrador, volvemos a esta tabla. Este es nuestro kit de herramientas. Aquí es donde nos convertimos en directores de orquesta. Para cada problema de la máquina hay una solución humana. Somos los escultores que damos forma final a la arcilla que nos da la IA. Es una herramienta, sí, pero los artistas somos nosotros. Al final, con esta nueva alianza, el mayor enemigo de cualquier creador, ese pánico a la página en blanco, simplemente desaparece. Ya no es un obstáculo, sino una invitación a crear. La máquina nos da el impulso inicial y nosotros le damos el propósito, la vida. La pregunta ya no es cómo empezar, sino algo mucho más emocionante. ¿Qué historia vamos a contar primero?